organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional. En el Nuevo Testamento continuamos estudiando desde el capítulo 12 del libro Hechos de los Apóstoles. Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Así dice la palabra del Señor. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados. Cada uno tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la celda. Despertó a Pedro con una palmada en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro estaba a la puerta, exclamó: «Está loca», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe de ser su ángel». Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con las manos, Pedro le hizo seña de que se callaran y le contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenle esto a Jacobo y a los hermanos», le dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, le tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí.
Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Balasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusano. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia de Antioquía eran profetas el negro Lucio de Cirene, Mananén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayudaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que lo he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un famoso profeta judío llamado Barjesú, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejará de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, va a quedar ciego y por algún tiempo no podrá ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra, oscuridades, y comenzó a buscar a tienta quien lo llevaba de las manos. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con las manos y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios le asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pusieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destruir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús, por tanto, al condenarlo, cumplieron la palabra de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora su testigo ante el pueblo. Nosotros le anunciamos a ustedes la buena nueva respecto a la promesa hecha a nuestro antepasado. Dios no la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el 2 Salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo le daré la bendición santa y seguirá prometida y la segura promesa a David. Por eso dice en otro pasaje: no permitirá que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se le anuncia a ustedes
el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado le hablara más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y proselitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos le instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, así toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celo y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé le contestaron valientemente: era necesario que le anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Le he puesto por luz para las naciones y a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por lo tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudían el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y le amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaban de parte de los judíos y otro de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyado por su dirigente, para maltratarlo y apedrearlo. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Liconia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando la buena nueva. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado
escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licanía: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zeo y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeo, el dios cuyo templo estaba a la afuera de la ciudad, llevó toros y guirnalda a las puertas y con toda multitud querían ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que le anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. En época pasada, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud le ofreciera sacrificio. En eso llegaron a Antioquía, y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando los rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar la buena nueva en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario saber pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, le decían. En cada iglesia nombraron anuncios y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien había creído. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se lo había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya había realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ella y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Algunos que habían llegado a Judea, Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles
y los ancianos, enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esta noticia llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan a la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermano, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de ellos, de esos discípulos, y yugos que ni nosotros ni nuestro antepasado hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que le contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermano, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honrar de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré su ruina y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirle que se abstengan de las contaminaciones por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animal estrangulado y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien los predique y lo lea en la sinagoga todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a alguno de ellos y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos, y con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria, Cilicia, saludo. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, lo han inquietado a ustedes, alarmándole con lo que le han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, le enviamos a Judas
y a Sila para que le confirmen personalmente lo que le escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Absténganse de los sacrificios de los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nosotros mejores deseos. Una vez despedido, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje. Alentador, Judas y Sila, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlo y fortalecerlo. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes lo habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ello a Juan Marco, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque lo habían abandonado en Panfilia y no habían seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marco y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Sila. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria, Cilicia y consolidando así a la iglesia. Hermanos, en la Biblia, Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Nuevo Testamento, hemos estado leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles del capítulo 14 en adelante, y hemos visto cómo del capítulo 12 en adelante, y hemos leído sobre Pedro que escapa milagrosamente de la cárcel, de la muerte de Herodes, de la despedida de Bernabé y Saulo en Chipre, en Antioquía y en Pisidia, y también en Iconio, en Listra y Derbe, y el regreso a Antioquía de Siria, a el concilio de Jerusalén, y donde se edita una carta del concilio a los creyentes gentiles para no obligarlo a la circuncisión. Entonces, después de expresar en las sinagogas esa carta y mensajes de los ancianos, entra una separación, un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y entonces es ahí cuando Timoteo se une a Pablo y Sila, y viene una conversión para Listra y Filipos. Nosotros hemos venido estudiando el proceso de Hechos de los Apóstoles. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y debemos evangelizarnos para evangelizar a otro, con nuestros hechos y acciones, con el mensaje, con la obra, y prepararnos para seguir a Jesús, cuidar nuestra salvación, luchar por ella a través de una disciplina, leer la palabra de Dios día a día como alimento espiritual, seguirle a Él y pedir esa ayuda del Espíritu Santo para vivir en la gracia de Dios Padre.